Buenos días, vamos a presentar la siguiente propuesta donde se identifiquen las implicaciones metodológicas derivadas del paradigma de la complejidad. Este trabajo es realizado por los docentes Daníferson Cárdenas, Adalberto Delgado y Noelia Pacheco. Para el análisis de esta propuesta se basó en el estudio realizado por Yeser Alcedo Salamanca, titulado Reconstrucción de la cultura lúdica para redefinir la práctica pedagógica en la enseñanza en inglés en primaria del año 2013. Esta investigación propone reconstruir la cultura lúdica como eje articulador de la enseñanza del inglés en primaria, resaltando el papel creativo del docente para transformar la práctica pedagógica y favorecer el aprendizaje significativo. La propuesta tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, contextualizar la práctica pedagógica en la enseñanza del inglés en primaria. En segundo lugar, diagnosticar la situación de la lúdica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, implementar un plan de acción que permita reconstruir la cultura lúdica como una estrategia pedagógica articuladora. En el marco metodológico, se desarrolló bajo un paradigma sociocrítico, el cual privilegia la reflexión colectiva y busca incidir en la transformación de la práctica educativa. El enfoque cualitativo posibilitó una comprensión profunda de los procesos y realidades pedagógicas. Asimismo, se adoptó la investigación-acción cooperativa, un método que se estructura de manera cíclica a través de diagnósticos, planificación, acción y reflexión, garantizando un proceso dinámico y participativo. Las fases del proceso se organizaron en 5 momentos. El diagnóstico inicial de las prácticas pedagógicas, la planificación de estrategias lúdicas innovadoras, la ejecución de plan de acción en el contexto escolar, la evaluación de los resultados obtenidos y finalmente la sistematización de la experiencia que permitió documentar y reflexionar sobre los hallazgos. La investigación contó con 14 informantes claves, 6 estudiantes de inglés, 2 docentes especialistas, 4 niños de primaria y 2 docentes integrales. Se emplearon diversas técnicas, entre ellas la observación sistemática, las entrevistas semiestructuradas, los diarios reflexivos y las notas de campo. El procesamiento de la información se realizó en el software Atlas, aplicando categorización abierta, axial y selectiva. La validez y el rigor se aseguraron mediante la triangulación metodológica, saturación de categorías y confirmación de resultados con los propios informantes. Ahora damos paso a nuestra compañera Noelia, que continúa con esta exposición. Sí, muchas gracias. Bueno, continuando con la temática aplicada, ¿qué resultados emergentes principales obtuvimos o se obtuvieron de este estudio? El diagnóstico que se tuvo es la poca o la escasa práctica de metodología lúdica en la enseñanza de inglés, también prácticas tradicionales y descontextualizadas. ¿Qué necesidad hay? Incorporar la lúdica como el eje principal para el desarrollo de estas prácticas. ¿Y cuál es la transformación positiva que se pudo detectar? Es que pues, los docentes están abiertos al aprendizaje, a la aplicación de estas metodologías, implementando metodologías lúdicas en la enseñanza del segundo idioma inglés. En la siguiente diapositiva vamos a observar el paralelo que hay entre la tesis, la información que esta tesis emplea y la aplicación de las características del pensamiento complejo. Relacionalidad aplicada, tanto la tesis como el pensamiento complejo tienen una relación bastante estrecha, donde la tesis emplea que debe abarcar todas las dimensiones psicológica, pedagógica y sociológica, y que hay variedad de instrumentos, es decir, que no deja afuera diferentes factores importantes, externos e internos, para el proceso y el desarrollo de esta investigación. Esto es muy acertado con lo que el pensamiento complejo también direcciona.
que dice que va más allá de un análisis aislado, que explora interacciones, que explora otros factores. En el enfoque sistémico, el plan de acción se concibe como parte de un sistema de fases cíclicas, es decir, ese plan de acción tiene va en un ciclo alienante. ¿Qué quiere el pensamiento complejo incluir a este proceso? Ampliar el sistema incluyendo otros factores, como ya dijimos anteriormente, no solamente lo que se ve en el aula, sino lo que se ve fuera de esta, dejando a todos los participantes o todos los agentes posibles de participantes en este proceso tomar acción en este desarrollo de esta actividad, como familias, recursos digitales y otras cosas. La hologramaticidad y muestreo. La tesis tiene como instrumento de recolección de información principal la observación y diarios. ¿Qué nos dice el pensamiento complejo? Que debe ser más detallado, con una microetnografía, es decir, detalles más o procesos más detallados en el desarrollo de este, es decir, mirar que no solamente los agentes que son principales, que son docente, estudiante, cómo se comportan en el aula, sino fuera de ella. Recursividad de la intervención y evaluación. ¿Qué se puede? La tesis emplea que se quiere mejorar en eso, que los docentes cambien sus hábitos de enseñanza, que se amolden más a la metodología lúdica y que haya una retroalimentación en el proceso. Eso sugiere la tesis. Aplicar el pensamiento complejo nos dice que más allá de simplemente dejar que los docentes y toda la actividad o proceso de enseñanza del segundo idioma se dé solo por un inicio, sino que hayan intervenciones continuas y de esa manera permitir que los docentes vayan teniendo se moldeen a esa recursividad que se requiere del proceso de este programa o de este proyecto, perdón. Emergencia e incertidumbre metodológica, bueno, ya hablamos de los diferentes hallazgos. Dice que la complejidad propone formalizar su captura con datos raza. ¿Qué quiere el pensamiento complejo? Diseñar mecanismos específicos para capturar fenómenos no previstos emergentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos ahora a darle paso a nuestro compañero Adalberto. Buenos días para todos. En la siguiente diapositiva encontramos como título implicaciones metodológicas innovadoras, que es lo que encontramos al analizar esta tesis, teniendo en cuenta el pensamiento complejo. Entonces, en primera instancia tenemos la interdisciplinariedad, que menciona que la lúdica como dimensión pedagógica, psicológica, sociocultural y axiológica integrada. Es decir, que debe haber una integración de los distintos saberes para ampliar el alcance de este proyecto de investigación. Tenemos un diseño mixto que busca combinar entonces los enfoques tanto cualitativos y cuantitativos. ¿Con qué fin? El de superar esa disyunción, esa separación que a menudo sucede cuando hablamos de la metodología. Encontramos unas implicaciones metodológicas como pasar de una investigación local, es decir, la que se hace en una escuela, hacia otras más amplias, a otras instituciones, es decir, genera como un impacto, no solamente que suceda en mi escuela, sino que se pueda ampliar a la parte, en el caso de nosotros, municipal o departamental o nacional. Esa es la idea, ampliarse. Ampliar el ciclo de investigación-acción a un sistema dinámico que contemple retroalimentación constante entre docentes, estudiantes y comunidad. Entonces habla de ampliar que esa acción de investigación que ellos están aplicando no sea solamente dentro de la institución con los mismos actores, sino que se amplíe a mayores actores dentro de la comunidad y padres, empresarios y demás personas que hacen parte. Y por último nos muestra que debemos emplear herramientas de pensamiento complejo como mapas conceptuales complejos para visualizar las relaciones entre lúdica, currículo, práctica pedagógica y aprendizaje del inglés. Entonces,
como hacer esos análisis donde se encuentre esa relación que debe existir entre la lúdica, dentro de lo que se debe enseñar, que es el currículo, dentro de esa práctica que lleva el docente y el aprendizaje del inglés, ya que estamos hablando de un entorno donde la enseñanza del inglés es bastante tradicional, poco contextualizada y ausente total de dinamismo. Dice entonces, en este sentido, la visión paradigmática de la complejidad revoluciona la propuesta anterior, porque no se limita al aula como espacio aislado, sino que concibe la práctica pedagógica como un sistema abierto, relacional y en constante transformación. En nuestra siguiente diapositiva tenemos esos argumentos, ¿sí?, que nos permiten o que nos dan pie o aval para adoptar esta metodología. Tenemos en primer lugar que tiene mayor validez y fiabilidad. Es decir, que en la triangulación de los datos de las diferentes fuentes aumenta esa credibilidad que uno como investigador está buscando cuando hace un proceso de validación de datos. Segundo lugar, tenemos superar la hiperespecialización. ¿Y qué es esa hiperespecialización? Pues que muchas veces sucede el fenómeno que sabemos mucho de lo mismo. ¿Qué queremos entonces? Una comprensión más holística. Queremos integrar diferentes conceptos, dimensiones, culturas, tecnología, en fin. Innovación educativa. Es decir, que haya un cambio, que haya una transformación, que haya esa fomento de relacionar lo que me sirve, cómo resuelvo un problema, cómo hago para que mis estudiantes transformen. También nos habla de un impacto transformador que genera comunidades de aprendizaje reflexivas y críticas, es decir, ese impacto va a llegar a cambiar la forma como los estudiantes aprenden y cómo puede compartir, por eso nos habla de comunidades de aprendizaje, cómo comparto eso que yo he aprendido de manera efectiva. Y por último, habla de la pertenencia académica y social, fortalece la validez científica y responde a la demanda social, es decir, no está descontextualizado, no busca descontextualizar, sino que es coherente con la realidad social de cada contexto, llamémoslo así, porque es diferente hablar de Cúcuta al inglés, como hablar del inglés en una ciudad como Bogotá, que es capital, como Medellín o como la costa. Bueno, entonces hay que adaptarse a ese contexto. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Y tenemos las conclusiones. ¿Qué encontramos como conclusión? La tesis constituye un valioso antecedente metodológico desde la investigación-acción cooperativa. Entonces, en nuestro caso, que somos docentes de inglés, que estamos formados en esa licenciatura, encontramos esta tesis muy útil y concluimos que es valiosa para los antecedentes en cuanto a la metodología de la acción-investigación, de la investigación-acción, perdón. Tiene una propuesta innovadora, un diseño mixto, interdisciplinar y relacional desde el pensamiento complejo. Es decir, que nos permite relacionar las diferentes situaciones. Recordemos que el pensamiento complejo no es mirar desde una sola óptica, sino todas aquellas cosas que están relacionadas con el objeto de estudio, en nuestro caso, el aprendizaje del idioma extranjero. Y una visión transformadora, práctica pedagógica crítica y sostenible que va más allá del aula, que es lo que realmente buscamos, que lo que se enseña en el aula, lo que se aprende, se lleve a esa práctica en el contexto de la vida real. Muchísimas gracias, compañeros, docente, por su atención. Que tengan un feliz día.